tema es que no es tan fácil de entender la noción de sanciones económicas si no hay un régimen bien claro en derecho internacional público, que se puede hablar de distintas cosas. Sanciones puede cubrir varios conceptos en derecho internacional público. Por ejemplo, las medidas de retención o las contramedidas que mencionó Loretta a veces son distintas del concepto de sanciones. Es decir, que las contramedidas a veces, si uno entiende la palabra de sanciones en stricto sensu, contramedidas no son sanciones económicas. Pero mi entendimiento para el panel ahora en general es que sanciones es más bien amplio como término y que también las contramedidas como las medidas de retención son sanciones. Pero sí es importante de distinguir las distintas nociones que pueden existir, es porque tienen un régimen distinto en el derecho internacional público. Las medidas de retención son medidas que son consideradas como legal en el derecho internacional público, pero las contramedidas son medidas que per se son ilegales, pero cuya la responsabilidad del Estado que tomó estas contramedidas no puede ser considerado si estas medidas fueron adoptadas contra un comportamiento de un Estado que ya fue considerado como ilegal. Así que hay regímenes muy distintos y para el tema es importante y el impacto que puede tener sobre el tribunal, el proceso arbitral, es importante de saber si estas sanciones pueden ser consideradas como legales o como ilegales. Y después esta pregunta tiene muchas consecuencias sobre los temas. Y solamente otra cosita más. Esta distinción depende también de quién toma la medida, si es una organización internacional que tiene esta competencia como el Consejo de Seguridad de la ONU, o si son solamente un país solo o varios países que juntos toman esta medida. Parece que tiene más justificación, tal vez la legalidad será bien considerada. Así que el autor de las sanciones tiene que ser bien tomado en cuenta. Gracias, Carolina. Entonces aprovecho ya para entrar en las cuestiones procesales y para preguntarle del otro lado de la mesa a José Ricardo cómo considera que afecta la invalidez de un contrato a raíz de la aplicación de una sanción económica, cómo juega eso con la cláusula arbitral y la competencia del tribunal. Sí. Gracias, Pablo, y también me sumo a los agradecimientos en particular a José y a Diego, a Karina por esta maravillosa acogida en esta maravillosa ciudad y por todas las actividades que ha organizado para nosotros, y a Carolina por su maravillosa e impecable organización, como siempre. Mira, para responder a la pregunta de lo que es la separabilidad y lo que es, digamos, la supervivencia de la cláusula compromisoria cuando hay una disputa que pudiera estar afectada por una aplicación de sanciones comerciales internacionales o económicas internacionales, hay que entender de nuevo, tenemos que volver a hablar de lo que es el concepto de las sanciones y el efecto de las sanciones. Yo creo que el tema que nos ha tocado hoy en día desarrollar es un tema donde se hace aprendizaje por repetición. Yo creo que en todas las preguntas que vamos a responder en la mesa vamos a tener que siempre volver a los conceptos básicos. ¿Cuáles son los efectos de las sanciones desde un punto de vista práctico? Son, yo diría, principalmente dos. Congelar los bienes de una persona o entidad determinada, si esos bienes entran en la jurisdicción del país que impuso la sanción, para evitar que esa persona pueda realizar actividades comerciales con entidades de ese país, o prohibir una actividad comercial determinada, por ejemplo, venta de armas entre dos países determinados. Entonces, si entendemos que ese es el efecto de las sanciones, llegamos a la conclusión de que el proceso arbitral no es objeto de sanción económica.
la actividad arbitral no está sancionada por las sanciones económicas internacionales, no está prohibida. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que si hay alguna entidad que sea parte del arbitraje que está afectada por la sanción, o la transacción misma está afectada por la sanción, esto nos lleva a la conclusión de que esto es un tema de fondo, ¿no? Y ese tema de fondo nos puede llevar a la frustración del cumplimiento de las obligaciones, y creo que vamos a desarrollar ese tema posteriormente, a invalidar esa transacción. Y en ese sentido, esa invalidez de esa transacción no es distinto de la invalidez de una transacción por otras razones, por ejemplo, por corrupción. Entonces se van a aplicar los mismos principios. Entonces, estamos en un tema de fondo, lo que quiere decir que el principio de separabilidad se va a aplicar de la misma manera como se aplica cuando estamos frente a un tema en el que el posible contrato puede ser invalidado, y que para proteger la supervivencia de la cláusula compromisoria se va a aplicar la doctrina de la separabilidad, si es aplicable, porque sabemos que no es aplicable en todas las jurisdicciones, para que sobreviva la cláusula compromisoria y sea el tribunal arbitral el que decida sobre la validez o invalidez de la transacción, es decir, sobre las cuestiones de fondo. En ese sentido, concuerdo con lo que ya ha expresado Loretta, de que la posición, yo diría, de lo que hemos visto en la jurisprudencia, en los casos arbitrales, es precisamente de que los tribunales arbitrales normalmente van a entrar a decidir las cuestiones de fondo, es decir, que no se van a considerar sin jurisdicción por el hecho de que la transacción en cuestión o las partes al acuerdo arbitral pueden estar afectadas por una sanción económica internacional. Gracias, José Ricardo. Muy clara la respuesta, y bueno, tratando el otro tema procesal importante, quería aprovechar para preguntarle a Juan Eduardo acerca de la arbitrabilidad de la disputa. Primero, ¿cómo afecta a una sanción económica la arbitrabilidad de una disputa y bajo qué ley debe el tribunal determinarla? Gracias, Pablo. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación de poder estar en este panel, especialmente a Diego, a José, a Karina. Poder estar de vuelta aquí en el Cusco, uno siente un gran agrado, y la realidad es que el tema que nos ocupa hoy día, quizás mirado desde el punto de vista de Latinoamérica, uno podría pensar en un tema lejano, pero la realidad no es así. Hoy día, en un mundo globalizado, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos ha adoptado medidas de sanciones económicas respecto a Cuba, respecto a Venezuela, de modo de que es un tema que está hoy día latente, está presente, es un tema que ha llegado para quedarse, y por eso que nos parece que resulta de especial interés poderlo tratar y analizar y ver las consecuencias prácticas y qué medidas deben tomarse. Dentro de eso, y contestando a la pregunta de la arbitrabilidad en general, y en esto hay que tener claridad de que tanto las Cortes Nacionales como los tribunales arbitrales han resuelto que la existencia de sanciones económicas no transforman las disputas en inarbitrables. Ese es el principio rector. Ahora, la duda que podría surgir, y es una cosa que tanto las partes como el tribunal arbitral tienen que tener presente, ¿qué ley voy a tener que aplicar? Estamos hablando de la ley de fondo del conflicto, la ley FORI, si voy a tener que tomar en cuenta la ley del lugar donde se pide el reconocimiento y ejecución del laudo. Tal como nos explicaba Loretta en este sentido, este es un tema que puede tener muchas ramificaciones y ser especialmente complejo, pero a mi modo de ver, hablando sobre la arbitrabilidad, la primera cercanía tiene que ser con la Lex Fori, tener claridad frente a la Lex Fori qué situación se encuentran
las sanciones económicas y si afectan o no afectan al arbitraje internacional. Pero el principio es que estas sanciones no transforman la disputa en inarbitrable. Muchas gracias. Bueno, y quería preguntarle a Caroline, ya que ya hizo la introducción de la distinción entre las diferentes sanciones, ¿cómo deben ser tratadas este tipo de sanciones? ¿Cómo deben ser tomadas en cuenta? Es decir, si deben ser tomadas en cuenta como una cuestión de hecho, como una cuestión de derecho, y si existe y cuál sería la diferencia de tratarla de una forma o de otra. Sí, la verdad que había durante mucho tiempo una discusión sobre cómo cualificar este tipo de normas que instalan sanciones económicas. Por un tiempo largo, muchos autores pensaron que este tipo de ley, cuando no es la ley que es aplicable al fondo, por supuesto, cuando es una ley tercera, la ley que impone sanciones, tendría que ser tomado como un hecho y no como una norma legal. Pero pienso que este punto de vista ahora no es posible de mantenerla, porque ahora ahí existe un concepto que puede bien definir cómo tendría que ser considerada las sanciones económicas en arbitraje internacional, que son las normas imperativas, o como decimos en francés, les lois de police. Y les lois de police son un concepto que también los árbitros pueden aplicar en un proceso, según todas las conexiones que pueden ver con el caso y con esta ley, que no es la ley aplicable al fondo, otra vez, pero que tienen relaciones con el caso y que tal vez los árbitros deciden que tienen que no tomar como un hecho, pero aplicarla. Así que es una cuestión de aplicar una ley y no solamente de considerar que es un hecho. Gracias, Caroline. Bueno, y con respecto a la última pregunta procesal, sobre una cuestión procesal, y ya abordando la primera cuestión sustantiva, una pregunta para Carlos es, en primer lugar, si la parte que invoca una sanción económica